Hoy vamos a hablar y terminar por fin, así que escucho los aplausos de fondo. Esa es la actitud de Mario Bunge. ¿Qué es la ciencia? Parte 4. Sí, en 4 partes. Bueno, mejor dividirlo en 4 partes que haberse lo leído de un tirón, ¿no? Como estábamos viendo con Bunge, se señalan unas 15 características de la ciencia fáctica. Nosotros ya vimos 7, a saber, el conocimiento científico es fáctico, es decir, que tiene que ver con los hechos. El conocimiento científico trasciende a los hechos, es decir, va más allá de lo individual. La ciencia es analítica, es decir, que analiza por partes. La investigación científica es especializada, se divide en subdisciplinas. El conocimiento científico es claro y preciso, bien, es fácil de entender si logras dominar las leyes básicas del lenguaje científico, que es la matemática. El conocimiento científico es comunicable, es decir, cualquiera que domine eso va a poder comprender lo que se está diciendo y se va a poder transmitir. Y por último, el conocimiento científico es verificable, se puede comprobar. Esas fueron las 7 que vimos, ahora vamos a ver las 8 que nos quedan. Entonces vamos por la característica número 8. La investigación científica es metódica. Según Bunge, la investigación científica controla y manipula el azar para sus estudios. El azar tiene que ver con lo caótico, con el desorden, es decir, lo que hace la ciencia, hace un recorte en una parte de la realidad, en un sector de la realidad, y estimula ciertas experiencias para ver cómo se dan ciertas relaciones. Por eso dice que para poder controlar y manipular el azar, por ejemplo, para manipular la fuerza de un río, me parto o inicio del conocimiento anterior, en principal en las conjeturas que son mejores confirmadas, las teorías mejores confirmadas, y en base de ello empiezo a proceder o establecer ciertas reglas o ciertas técnicas para poder medir, por ejemplo, la fuerza de un río. Ya tuve la experiencia con, qué sé yo, un canal, con una agüita que va corriendo y probando con ciertos instrumentos cómo voy midiendo la fuerza del cauce de ese, qué sé yo, de ese riachuelo. Pero ahora quiero medir de un río, del Amazonas, por ejemplo, que es un río enorme. Entonces, con las técnicas y reglas que ya tengo, voy a transponerlas desde la dimensión del riachuelo a la dimensión del Amazonas, siguiendo, no estoy grabando nada, siguiendo lo que sería esta relación de cauces. Bien, por eso dice que la ciencia se define siempre por los métodos y técnicas que utiliza. Yo pongo acá que acá se replica este principio de fabilismo, esta cuestión de que mientras funcione se va a mantener, pero en el momento en que se encuentre un error se tira por la borda la regla o el método o la técnica utilizada. Dice Bunge que los investigadores no tantean en la oscuridad, saben lo que buscan y saben cómo encontrarlo. Característica número 9. El conocimiento científico es sistemático. Antes habíamos visto que era analítico, es decir, que divide por partes, pero ahora es sistemático, es decir, que unifica todas esas partes, generando relaciones que las presentan como un todo. Él define a la teoría como un sistema de ideas que se presenta como un conjunto refutable y adecuado a los hechos. Quizás le haga ruido la palabra refutable, pero ¿cómo? En la ciencia las leyes o las verdades de la ciencia no son refutables. Bueno, justamente lo que está diciendo Bunge es que por tener un grado de refutabilidad, es decir, no estaban comprobadas o no estaban verificadas hasta que se hizo cierta experiencia, pero se tenían que postular de una manera tal que podía existir un riesgo de que la hipótesis sea falsa. Yo no puedo generar hipótesis en las cuales no tengo contacto con la realidad. Toda hipótesis que tenga contacto con la realidad tiene un grado de refutabilidad. Ahora, que se refute, que se demuestre que está equivocada es una cosa, pero si no se demuestra que no está equivocada, bueno, perfecto, entonces decimos que se adecúa a los hechos. Otra cosa que dice Bunge, que el sistema se establece con la implicación, y yo agrego el condicional
si, puntito suspensivo, entonces. Ustedes ya conocen esto, si alguna vez estudiaron física o alguna vez hablaron de condiciones de realidad. Vos decís, si pasa A, entonces B. Si lloviera, bien, si estuviese lloviendo, entonces el piso estaría mojado, ¿no? Ese sería un condicional. ¿Se entiende la idea de si pasa A, entonces B? Hay una relación causal entre A y B. Cada vez que está A, entonces B. Si la bola blanca golpea a la bola negra en el billar, la bola negra del billar se va a mover. Si A, entonces C. Si un objeto con una aceleración, una masa particular, colisiona con otro objeto de cierta masa y que está en cierta velocidad particular, generará la reacción B, ¿no? El sistema científico se establece siempre en implicaciones. Ustedes lo habrán visto hasta el hartazgo. Cada vez que una bacteria se encuentra con cierta enzima, sucede tal cosa. O cada vez que la planta recibe sol, pasa tal cosa. O cada vez que se juntan dos corrientes de aire, una fría y una caliente, genera una condensación que al precipitarse produce la lluvia. Y si llueve, entonces el piso está mojado. La racionalidad de todo este sistema lo proporciona las matemáticas, es decir, el hecho de ser cuantificable. Como bien sabemos, para Bunge el lenguaje formal de la ciencia son las matemáticas. Ahora, dice Bunge, ¿qué pasa cuando un sistema científico cambia a otro? Por ejemplo, cuando teníamos el conocimiento newtoniano como la única manera de entender el movimiento de los cuerpos, es decir, los tres principios de Newton, donde el tiempo y el espacio son absolutos, es decir, que es igual aquí y en todas partes, y pasamos al tiempo de Einstein, donde el tiempo y el espacio son relativos, dependiendo de la fuerza, velocidad y masa de los cuerpos, experimentarás el tiempo y el espacio de distintas maneras. ¿Cómo pasamos de un sistema a otro? Dice Bunge que cuando se da una revolución científica, cuando se da estos cambios de estructuras, lo que cambia es la forma en que relacionamos las ideas para hablar de la realidad. Dice Bunge que una ciencia termina siendo un sistema de ideas conectadas lógicamente entre sí, es decir, puro formalismo es la estructura sistemática de la ciencia. La característica número 10 dice que el conocimiento científico siempre es general. Todos los hechos singulares de los cuales se refiere la ciencia siempre se expresan en esquemas amplios de fenómenos. Yo no voy a hablar de esta lluvia, hablo del fenómeno lluvia en general. Llueve aquí, llueve en la China, llueve en la Atlántida, ¿no? Lo que dice Bunge es que hay una relación entre las variedades y las generalidades. Esto quizás les puede confundir un poco, pero déjenme explicarlo. A ver, por favor, déjame que te lo explique, por favor, déjame. La variedad es la experiencia diferente. Vos tenés la banana 1, tenés la banana 2, tenés la banana 3. Todas las bananas, si bien se parecen, es verdad, también es verdad que todas las bananas no se parecen. Esta es más curvita, esta más derechita, esta es más amarilla, esta es más marroncita, esta tiene un huequito por acá, es decir que tiene un gusanito, esta está perfecta. Es decir, esa es la variedad. La ciencia estudia la variedad para proponer una generalidad, es decir, no hablar de esta banana, sino de las bananas en particular. Yo pongo ahí que esto es algo que Bunge no dice, pero está operando lo que se llama un principio de uniformismo. Quiere decir que yo puedo extraer ideas generales de las cosas y hay cierta uniformidad, que las bananas futuras y las bananas pasadas van a tener más o menos estas características generales. Qué sé yo,
van a tener cierta estructura de átomos, van a presentar cierta disposición genética, van a tener una relación entre el genotipo y el fenotipo, donde la estructura genética va a provocar esta expresión fenotípica que es la banana amarilla curva, con la cual nos tropezamos, nos caemos y hacemos un blooper. Desafío: poner en el próximo trabajo la palabra banana. Punto para el que dice banana en algún momento de su trabajo. Muy bien. Lo que dice Bunge es que el lenguaje científico siempre pretende referir a lo general porque no quiere hablar de lo particular. Trata de señalar el mayor número de cosas. Y defiende Bunge que esta postura no hace a la ciencia que se aleje de la realidad, sino que hace que se acerque, porque señala más cosas, más objetos, más... Es como si vos tuvieses 1.000.000 de dedos y pudieses señalar 1.000.000 de bananas. Mayor poder de denotación, de señalización. Por eso dice que Bunge que el científico presupone que todo hecho es clasificable y legal y bonito. Pero ¿qué quiere decir con lo legal? Bueno, en la característica 11 va a explicar lo que quiere decir con lo legal. Dice: el conocimiento científico es legal. Es legal porque busca leyes de la cultura, de la naturaleza y las aplica. Es decir, trata de construir normas que se apliquen en la regularidad de los fenómenos de una manera que se extienda en el tiempo a una gran cantidad de tiempo. No que dure 10 años, sino que dure miles de años. Para eso tiene una tesis ontológica, es decir, tiene una tesis de que la realidad ya está estructurada por leyes. El mundo se define por leyes, nosotros nos definimos por leyes biológicas, leyes químicas, leyes físicas, leyes electromagnéticas, leyes atómicas, leyes de lo que sea, ¿bien? Leyes de las bananas, lo que sea, ¿bien? Entonces, la realidad se mueve por leyes y la ciencia trata de enunciar esas leyes. ¿Qué son las leyes?, me preguntará ahí el chico del fondo con la camiseta de Batman. Bueno, las leyes son hipótesis confirmadas, es decir, una hipótesis que teníamos de la realidad que se comportaba de cierta manera. Por ejemplo, hipótesis: cada vez que un cuerpo de cierta velocidad y de cierta masa colisiona con otro cuerpo de cierta masa y con cierta velocidad, generará una reacción proporcional a la masa-velocidad de ambos cuerpos. La bola de billar blanca, que es impulsada a cierta velocidad, golpea contra la bola de billar negra, que está estática, genera una reacción. La bola de billar va hacia la carambola de la esquina superior izquierda, entra dentro de la carambola y ganamos el juego de billar, pero en ese mismo momento la bola blanca fue hacia atrás por el impacto y se acercó lentamente, peligrosando, llevando el peligro, peligrosando, bueno, poniendo en peligro el juego, porque empieza a acercarse a la carambola de la esquina inferior derecha y termina entrando. Y si bien pusimos la bola negra, también pusimos la bola blanca y si finish. Característica número 2: la ciencia es explicativa. Dice Bunge que de principio a las leyes de las leyes a hechos singulares. Esta estructura permite que siempre se pueda explicar. El hecho es lo singular, la ley es lo general, el principio es un conjunto de leyes que estructura cómo comprendemos el mundo. Un principio es, por ejemplo, que todo cambia. Todo cambia. Como las bananas se ponen de amarilla a marrón. La ciencia explica mediante leyes y tiene un montonazo de leyes. Leyes morfológicas, leyes cinemáticas, leyes dinámicas, leyes de composición, leyes de conservación, de asociación, de tendencias dialécticas, teológicas. Morfológicas tiene que ver con la forma. Todo puede tener una forma. Por ejemplo, la forma de las bananas. Leyes cinemáticas no tiene que ver con
el cine, sino con un tipo de movimiento. Leyes dinámicas también tienen que ver con un tipo de movimiento, con la relación de los movimientos. Mientras que la cinemática tiene que ver quizás con el movimiento propio, la dinámica tiene que ver con la relación de movimientos. Leyes de composición, cómo se compone un objeto, cáscara, banana. Leyes de conservación, cuánto dura la banana en el refrigerador. Leyes de asociación, la banana queda bien con el dulce de leche. Leyes de tendencias, por ejemplo, ¿por qué la hashtag banana? Perfecto. Leyes dialécticas, la dialéctica es afirmación, negación, síntesis. Por ejemplo, semilla de banana, flores de banana y banana. Y leyes teológicas, el sentido de la banana, por ejemplo, que madura y se pudre y da lugar a que crezcan nuevas bananas. Toda la ciencia explica mediante leyes. Creo que se entiende. La ciencia es esencialista, intenta llegar a la raíz de las cosas. La raíz de las cosas son las leyes que definen el movimiento de lo físico, lo biológico, lo químico, etc. Característica número 13. La ciencia es predictiva. La predicción parte de leyes para establecer condiciones específicas futuras de experiencia. ¿Qué quiere decir esto? La ciencia tiene un poder de predicción que va más allá de decir quién va a ganar el torneo de fútbol el fin de semana que viene. Bueno, nadie lo va a ganar porque estamos en cuarentena, pero no importa. Nos va a permitir predecir fenómenos de a 10, a 20, a 30, a 50 años de distancia. Por ejemplo, puede predecir que se van a experimentar ciertos fenómenos. Yo digo, si el tiempo y el espacio es relativo, y esta relatividad tiene que ver con la masa y densidad de los cuerpos, y siendo que todo está afectado por esta relatividad, cuando usted vea un eclipse, verá cómo los rayos de luz, que son partículas y ondas a la vez, van a generar una curvatura, van a curvarse. ¿Por qué va a usted ver esa curvatura? Porque la densidad del Sol y la Tierra en esta situación de eclipse lunar, es decir, donde la Luna se pone sobre el Sol, verá que los rayos del Sol que pasan por arriba del disco lunar, en vez de verse rectos, se verán curvados, gracias a la masa gravitatoria de la conjunción Tierra-Luna-Sol. Ese efecto muestra que todo el espacio y tiempo es relativo, porque mientras que para nosotros vamos a ver esa curvatura en el espacio, es decir, en el rayo del Sol, quien estuviese en la Luna vería en realidad en la luz recta. Y entonces yo te doy esa predicción y vos me decís, ok, te creo, ponele que te creo. ¿Cómo te llamabas vos? Einstein. Bueno, ponele. Vamos a comprobarlo. Vamos a poner unos aparatos electrónicos en el norte de África y en Brasil en el eclipse solar de 1918. El eclipse lunar. Y si llegase a curvarse la luz, nosotros te damos la razón a Einstein y después te damos un premio Nobel de Física. ¿Te parece? Me reparece, dice. Y oh sorpresa, la predicción se hizo en 1910, 8 años después, pin caja, se dio. La predicción de las leyes funciona a largo plazo y la comprobación de la predicción prueba la veracidad de la hipótesis. Tiempo y espacio son relativos y las predicciones pueden corregirse. Yo puedo aprender de mis errores y puedo decir, no, sabes que no era no ibas a ver la curvatura del rayo del sol, sino que la curvatura que le ibas a ver va a ser en el disco solar. Bueno, yo puedo mejorar todo eso y no pasa nada, la ciencia no tiene problema en corregirse. Por eso dice Bunge que la ciencia imagina cómo pudo haber sido el pasado y cómo puede ser el futuro. Imagina y después crea una hipótesis y una experiencia para comprobarlo. Característica número 14. La ciencia es abierta, open mind, pluriamor, todo libre y bonito. ¿Por qué? Porque si algo no es refutable, si algo no permite que se pueda comprobar, es decir, recuerda que yo le dije que necesito establecer una condición de hecho, no se va a decir ciencia, se va a decir que no vale como ciencia. Esto se llama criterio falsacionista y lo inventó un viejo amigo mío, Karl Popper.
No voy a hablar de Karl Popper ahora, pero sí voy a hablar del criterio falsacionista. El criterio falsacionista está diciendo que vos tenés que establecer, para que algo tenga la capacidad de ser científico, la disponibilidad de ser científico, que se enuncie, se diga, se presente de una manera que pueda ser refutado, que pueda ser presentado como falso. Por eso es falsacionista. Entonces, si yo te digo, mira, escúchame lo que te digo. Todos los cisnes son blancos. Ahí hay un criterio falsacionista. ¿Por qué? Porque para probar la verdad de que todos los cisnes son blancos, basta con que yo encuentre un cisne que no sea blanco. Entonces, si yo voy a la realidad y encuentro un cisne que no es blanco, listo, se demostró que era falso, que todos los cisnes son blancos. Ahora, si yo hago 1000 experimentos y encuentro 1000 cisnes y todos los cisnes son blancos, oh sorpresa, la hipótesis se hace cierta. Funciona igual con las bananas, porque después me dicen, yo me lo sabía con cisnes. Si vos digo, todas las bananas son blancas, entonces veo 1000 bananas y las 1000 bananas son blancas, ajá. Esas bananas están podridas, porque una banana blanca no existe. Ajá. No lo habían pensado. Muy bien, entonces, ¿se entiende cómo funciona el criterio falsacionista? Perfecto. El progreso de la ciencia es prueba de su apertura, continuamente se corrige, deja de buscar bananas blancas y empieza a buscar bananas amarillas. No hay ninguna teoría irrefutable, solamente teorías bien confirmadas. Mientras no haya nada que lo invalide, lo vamos a seguir sosteniendo. La ciencia cambia internamente porque cambia sus métodos y cambia externamente porque cambia la experiencia. Antes experimentábamos con un telescopio y podíamos ver la luna. Ahora con un telescopio que también un satélite podemos ver galaxias. Fíjese cómo cambia experimentalmente. La ciencia, dice Bunge, es abierta como sistema porque es falible, si puede cometer errores y por consiguiente es capaz de progresar perdiendo la voz y muriéndome. Estas son mis últimas palabras. No me morí, casi, pero no. Bien, ¿qué estaba hablando? Bien, ahora lo que termina diciendo Bunge todo esto es que la ciencia es abierta como sistema porque es falible y por consiguiente capaz de progresar. Ese progreso tiene que ver con el hecho de que puede siempre mejorar, aprender de sus errores, equivocarse cada vez mejor. Última característica, la ciencia es útil. El sentido común busca la solución inmediata. Nosotros queremos las cosas ya, somos relangas, ya, a ver, o me decís cómo resolver mi vida hoy, ahora, o nada de un plan de 10 años, de comer saludable, de tener buenos hábitos, esas cosas no van para mí. Pero, dice Bunge, que eso no es eficaz a largo plazo. La ciencia, por su objetividad, busca siempre cosas a largo plazo. Muchas investigaciones y resultados de investigaciones no son vistas por los propios científicos que la iniciaron, sino que la vieron una segunda o tercera generación que han seguido sus investigaciones. Ejemplo, Curie, ¿no?, que descubrió los elementos radiactivos, no vio su funcionamiento y su aplicabilidad de forma tan inmediata como nosotros vivimos hoy en día gracias a la energía de las plantas nucleares. Entonces, el largo plazo es sumamente vital en el funcionamiento de la ciencia. Todos sus descubrimientos, dice Bunge, que las ciencias son neutrales. La cuestión de lo bueno y de lo malo de la ciencia tiene que ver con cómo la aplica. Acá es una postura de Bunge que muchos pueden llegar a discutir. Dice, la ciencia no tiene una cuestión de que este conocimiento es bueno o malo. El plutonio no es bueno o malo en sí mismo, sino que tiene que ver con el hecho de cómo la gente lo utiliza. El petróleo no es bueno o malo por sí mismo, tiene que ver con la gente cómo lo utiliza, es decir, tiene que ver con la parte técnica. Pero también dice Bunge inmediatamente que ciencia y técnica se retroalimentan, porque la técnica muestra las consecuencias buenas y malas del conocimiento científico. La tecnología no es solamente ciencia aplicada, sino que también testea todas las consecuencias que presenta el conocimiento científico, pone en juego lo que la ciencia produce. Así, dice Bunge, que la ciencia es eficaz en la provisión de herramientas para el bien y para el mal. Bananas. Ba 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 banana, ba 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 banana, oh ba 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 banana, ba 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 banana, ba 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 banana,
りのポタトリカにマロマニカのチカババババナナヨプラノフラパノノツマバナナラカモピタラモバナナババババナナポテトバナナトカリのポタトリカにマロマニカのチカババババナナ